Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que organiza la Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el marco de la conmemoración del Día Naranja en el Mes de la Mujer. Aprovechamos el momento para comentarle a todos los presentes que tendremos abierta la sección de chat para que puedan emitir sus preguntas y comentarios y del mismo modo solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados. A continuación escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra María Elena Hidalgo Aguilar, directora de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral. Muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos los espectadores que se han sumado a la transmisión de esta actividad que la Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realiza en el marco de las actividades del Programa de Equidad de Género de esta máxima casa de estudios. Agradecemos el apoyo de la doctora Sonia Sarauja y de la doctorante Claudia Ivonne Barrera, que hoy, a través de esta modalidad en línea, con los medios tecnológicos y las redes sociales, como estrategia institucional de mitigación a la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, nos acompañan. Sean todos y todas bienvenidas. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra Karina Velar Martínez, responsable del área de equidad de género de la Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Ser libre no solo es deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de los demás. El día de hoy, como cada 25 de todos los meses del año, nosotras las mujeres conmemoramos el Día Naranja, una fecha cuyo objetivo es generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. El Día Naranja busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Se le conoce como Día Naranja debido a que este color representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y niñas. Con pequeñas acciones, todas y todos podemos unirnos a esta campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Gracias. Para la sociedad ha sido un camino largo y muy arduo el que hemos tenido que seguir para construir nuestra historia. Hemos pasado mucho por la formulación de los derechos que se desprenden de la misma condición humana. Sin embargo, en la actualidad la aplicación de estos no es la misma en todas las personas, ya que en gran medida están condicionados por zonas geográficas, orientación, sexo, raza, condición económica, entre muchas otras situaciones. Quienes de forma más flagrante y sistemática se ven más privados de sus derechos y de poder desarrollarse libremente como personas en todos los rincones de nuestro mundo, son inevitablemente las mujeres. Ellas, que como colectivo en todas las sociedades particulares constituyen de forma natural, como mínimo, el 50% de la población de estas. Hablar de los derechos humanos en un tomo especialmente dedicado a ello requiere, ciertamente, de una visión especial referente a las mujeres, a su condición de género y más si cabe en el espacio específico que suscita la temática de educación humana. Escuchamos a continuación las palabras de la doctora Sonia Irene Sanauja, quien es doctora en Ciencias Sociales PNPC en la Universidad Autónoma de Hidalgo, en la que se graduó con honores con una tesis sobre discurso, poder, género y subjetividad. Cursó la maestría en Lingüística Aplicada PNPC en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que también ha recibido mención honorífica, habiendo sustentado una tesis sobre metodología del análisis del discurso. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se ha especializado en metodologías de la investigación, análisis del discurso, en particular político y de género. Ha sido investigadora y catedrática a nivel de grado y posgrado en más de 10 universidades de México y de Argentina. Ha sido coordinadora y académica de posgrados de calidad en el Colegio del Estado de Hidalgo, institución en la cual también se desempeñó como asesora externa en estrategias de comunicación y posicionamiento académico. Ha tenido a su cargo más de 20 cátedras docentes. Ha sido docente capacitadora para el programa de reconversión docente
de la Red Federal de Capacitación Docente Continua para la Dirección General de Cultura y Educación del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en Argentina, y autora del proyecto que da origen a el área de comunicación estratégica de la Universidad Nacional del Centro, primera en su género y a nivel nacional. Ha sido creadora y organizadora de eventos de alcance nacional e internacional, cuenta con más de 25 intervenciones como expositora en congresos nacionales e internacionales y más de 15 de sus trabajos han sido publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, así como en actas de congresos. Ha sido invitada en diversas oportunidades a presentar pláticas y conferencias magistrales sobre análisis de discurso, comunicación y metodologías de investigación social en diversas localidades de Argentina y México. Es compiladora en México para la revista Argentina de Ciencias Sociales de la Sociedad Argentina de Información. Es integrante del Comité Académico Editorial de esta institución, dictamina artículos científicos para revistas indexadas nacionales e internacionales. Coordinó para el Colegio de la evaluación externa local del programa de la reforma educativa, realizada por investigadores de la institución y del Centro de Estudios de Derechos Humanos, Género, Gobernanza y Discursos Sociales, asociación civil de la cual es socia fundadora y presidenta. Desde la misma asociación coordinó el trabajo de investigación, escritura y edición del libro Hidalgo, Grandes Logros, publicado por el Colegio del Estado de Hidalgo. Coordinó diversas acciones de forma federal de prevención social del delito por ONAPRED en la implementación estatal del mismo. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, se ha desempeñado como correctora de estilo y contenidos para diccionarios oficiales del Estado de Hidalgo. Actualmente hace asesorías a publicaciones en instituciones y organizaciones sociales y políticas en materia de estrategias de comunicación. Ha sido distinguida con el reconocimiento a la mejor docente en el 2007 por la Universidad Intercontinental y recibió la distinción al mérito docente en el 2018 y 2019 por la Universidad Latina de América. Recibió la distinción especial de la Comisión Organizadora del Simposio Internacional de la Lingüística en el 2001 en Santiago de Cuba, por su presentación de resultados de investigación sobre diseño de campañas políticas en el marco de este evento. Ella nos hablará de su ponencia titulada De la cifra a la estructura sistemática de la violencia de género. Adelante, doctora. Bueno, agradezco la invitación, agradezco a la maestra María Elena, a Juan Alberto que me acaba de presentar. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y es un honor haber sido también invitada a compartir con ustedes este día, que forma parte de las estrategias de lucha contra la subordinación de género, contra la violencia, y que se suma a otras acciones que se están implementando a escala de la universidad y a escala social, para poder revertir un poco esto que yo quiero compartir hoy con ustedes y que la verdad sí es un poquito alarmante, ¿no? Entonces, un poquito como para darles cuenta de cuál es mi trabajo en el último trabajo de investigación que me ha llevado 4 años, que fueron los años del doctorado. Estuve trabajando con género, con la cuestión del género, desde biografías de 9 mujeres hidalguenses, y desde ese lugar es que comencé sistemáticamente a darle forma a esto que yo denomino violencia estructural, desde el punto de vista de un análisis cualitativo que se planta frente a esta estructura reduccionista que la cifra a veces nos muestra, que si bien es dramática, pues no termina de dar cuenta de la problemática compleja de género. Entonces, pues ahí les voy a compartir algunas cifras y mi mirada crítica respecto del trabajo que se está haciendo, tanto a escala nacional como internacional, para la cuestión de género. Si quieres, la segunda diapositiva. Bueno, un poquito en el contexto y para ponerlo justamente en el escenario actual, el tema de la violencia de género cobra otros sentidos a la luz de la pandemia y cobra otros sentidos a la luz de lo que a partir de la pandemia se ha denominado sindemia, ¿no? Y ahorita voy a explicar de qué se trata la sindemia, porque creo que es un concepto que no es, por su novedad, es relativamente joven para lo que es el pensamiento científico, es de la década del 90, pero nos da la idea de cuál es el contexto general en el cual una problemática estructural como la violencia de género comienza a tener otros sentidos bastante más dramáticos.
Bueno, en medio de esta emergencia sanitaria, que es una emergencia que tiene muchas más dimensiones que la de salud, y que impactan en lo político, en lo social, en lo cultural, incluso en lo histórico, la violencia en México persiste, ¿no? Y persiste al alza, además. En solo los primeros 6 meses del momento más álgido de la pandemia, cuando se dio la clausura de todo lo que tuvo que ver con la cuarentena, el encierro, se registraron 1.844 homicidios de mujeres. Esta situación confirma pues un dato que ya se tenía, que estaba circulando, y que es que cada día en el país, en nuestro país, son asesinadas 10 mujeres. ¿Sí? La cifra es espeluznante, si uno lo divide por 24 horas que tiene el día, pues son prácticamente 2 mujeres cada hora. Entonces sí, es un dato perdón, una mujer cada 2 horas, es un dato que alarma, ¿no? Si quieren la siguiente. Bueno, de estas 10 víctimas, lo que yo trabajo es la mirada más bien que intenta ir o superar el reduccionismo de la cifra, pero que también es poderosa en su capacidad de ser un indicador del malestar social, ¿no? Esta cifra, sin embargo, parte de 2 conversiones. La conversión aterradora de una mujer en cadáver y la conversión del cadáver en cifra. Y ella, por sí misma, obviamente, impactante y movilizadora. También es aún más impactante el dato de que estas mujeres, que son 10 en el día, cada día, están siendo asesinadas de manera diaria por disparo de arma de fuego o por estrangulamiento por parte de su pareja masculina o de algún familiar cercano. Y esto nos da un poquito ya el inicio de lo que es la reflexión sobre cuáles son los contextos de violencia en el género que se asocian a los lugares donde transcurre la vida cotidiana. Esto habla de la gravedad del problema, porque no es en un campo de batalla, no es en la calle, es en el lugar donde uno debería sentirse, o donde uno debería sentirse a resguardo, segura, con la gente con la cual ha tenido y tiene vínculos afectivos. Sin embargo, en este lugar, que es el escenario de la vida cotidiana, el hogar, donde se produce más de la mitad de las muertes de estas 10 mujeres que mueren diariamente. Estas son cifras además oficiales. Cualquiera de nosotros que ha estado en investigación sabe que las cifras oficiales, por las mismas fuentes desde las cuales se las recolecta, por los mismos instrumentos a partir de los cuales se calcula la cifra, pueden no ser las reales, y que las reales alarmantemente son mayores. Sí, la siguiente. A escala nacional, en este periodo, en los primeros 6 meses del 2020, 1.102 mujeres asesinadas con armas de fuego, 259 por ahogamiento, estrangulamiento y sofocación, 217 por homicidios con objetos punzocortantes, 16 en números absolutos por disparo con arma corta, y 16 por agresiones con humo o fuego. Saben que a las mujeres se las suele quemar o se les suele arrojar ácido como parte de una dinámica de odio y de repudio a la apariencia del género, ¿no? El resto de los asesinatos se generó por fuerza física, empujón desde lugares elevados, por el maltrato, por abandono, por agresiones sexuales u homicidios sin especificar. Y hay que decir que estas cifras que hablan del deceso, que es el punto culminante de la violencia de género, no son las que agrupan, además, una cifra bastante superior que tiene que ver con la violencia que no llega a ser un feminicidio. Es decir, aquella violencia diaria que se vive de manera multidimensional también por la parte discursiva, emocional, afectiva, psicológica, patrimonial, que no termina en feminicidio, pero que también arroja cifras que son espeluznantes, ¿no? De acuerdo con el registro preliminar de defunciones por homicidio que se publica en el INEGI, el 73% de estos asesinatos, es decir, más de 7 de cada 10, fue cometidos con disparos por arma de fuego y estrangulamiento. Entonces, estas cifras sí son bastante alarmantes por sí mismas,
pero yo quiero comentarles hacia el final de la presentación cuáles son, por lo menos, mis preocupaciones a partir del trabajo de investigación que he llevado a cabo en el Estado de Hidalgo en particular, que además, digamos, le agregan a esta cifra que es provocativamente movilizante, una condición cultural que es aún más urgente y más alarmante. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, les había hablado al principio de sindemia. ¿A qué se le llama sindemia? Es un concepto que fue acuñado por un investigador que su nombre es Merrill Singer, que lo genera en 1990. La sindemia como concepto trata de abarcar aquellas articulaciones de epidemias, una o más enfermedades, que tienen que ver con la inequidad sanitaria, es decir, con no llegar a tener acceso a servicios de salud de manera general y que se dan de manera inequitativa o sin condiciones de igualdad, causada por la pobreza o la violencia estructural, es decir, la sindemia trabaja ese contexto o crece en el contexto de una pobreza y una violencia estructural. Se conjuga allí el padecimiento de una o más epidemias con condiciones sociales, económicas, políticas, entre otras que están evidenciando un contexto completamente problemático. Es decir, no es solamente la pandemia, que voy a ser un poco sarcástica con esto, que en su democracia nos pone a todos en peligro, digamos, sin distinción de género o de etnia o de posición social, pero sin embargo nos pone en una escala de peligro diferencial de acuerdo a condiciones estructurales de vida, ¿no? Como son la pobreza, la inequidad sanitaria, la condición de género, como estamos viendo, porque estas cifras que mostré al inicio tienen que ver precisamente con que la pandemia hizo pública y además agigantó las cifras de violencia de género por el hecho de cohabitar los espacios donde vive el hostigador, el maltratador o el homicida, ¿no? Entonces, este concepto de sindemia nos permite integrar, como también lo hace la perspectiva interseccional en la cuestión de género, las problemáticas sociales en las que una epidemia saca a la luz, hace evidente las fallas de un sistema caracterizado por la desigualdad. Entonces, no se trata solamente de un problema de salud, ni está biológicamente determinado, porque algunos tenemos, o algunas, tienen más condicionamientos de entrar en un hecho social total, donde la pandemia más la violencia lo ponen en un peligro de escala mayor. La siguiente, por favor. La pregunta esta de los estragos de una pandemia apunta a que nos preguntemos si realmente esto que empezó a ser viral en las redes sociales en el primer semestre del 2020 y que también sigue siendo tema de noticias actualmente, haya expuesto una problemática que no estaba presente previamente al surgimiento de la pandemia. Sin embargo, sí estaba presente. La violencia estructural precisamente se define como aquello que está en la estructura social y que no es un problema coyuntural o de un momento circunstancial, sino que tiene que ver precisamente con el estado de la sociedad en la que estamos viviendo. Y por eso hago esta pregunta en términos retóricos, porque no se trata evidentemente solo de estragos de la pandemia, dado que lo más acuciante o lo más terrible es que son las consecuencias de la cohabitación con agresores. Entonces la pandemia es un indicador de la violencia en los espacios domésticos que saca a la luz en un contexto específico un problema estructural de la sociedad. Entonces, como yo lo he dicho otras veces en otras conferencias, en otros encuentros de este tipo, así como los muertos de los sismos, los cadáveres también son políticos, son también de impunidad y corrupción. Es decir, ¿qué no estamos haciendo socialmente para detener la violencia estructural que además golpea de una manera terrible a una sociedad en una situación pandémica como la que estamos pasando actualmente? La siguiente, por favor. Bueno, la verdad es que ya cuando uno pone la comparación con los muertos del narco, ya esto empieza a ser escalofriante, ¿no? Pero bueno, es
lo que marcan las cifras y las investigaciones que yo he estado haciendo en el último tiempo, que marcan esta cercanía escandalosa entre los muertos del narco y del género, ¿no? Las muertes por condición de género. El nivel de homicidios de mujeres implicó también que el primer semestre del 2020 haya sido el más violento en 3 décadas en México. Estos datos se recuperan desde la década del 90 y estas cifras no se dieron ni siquiera en la guerra contra el narco, propia del gobierno de Calderón, y se registraron casi con niveles iguales o muy similares de asesinatos. Este es un dato que publica El Economista de fuentes oficiales como INEGI y otras aportan a la estadística para saber las condiciones estructurales de la violencia, ¿no? Para dar a conocer las condiciones estructurales. Desde 2016, las cifras de feminicidio a nivel nacional se hallan al alza. Se duplicaron en 2009 y 2010, luego hubo un leve descenso y a partir de 2016 las cifras de feminicidio a nivel nacional se encuentran aumentando día a día. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, acá voy a entrar un poquito a la problemática que yo quiero plantear, que es, está bien la cifra, nos alarma, nos pone en un estado de alerta, nos muestra una fotografía de lo social que es bastante, parece una fotografía terrorífica, pero también lo que esconden las cifras son ciertas naturalizaciones que nos obligan a mirar qué está pasando cuando se dan las primeras interacciones intergenéricas, por ejemplo, en lo que yo llamo o lo que se llama, más bien lo que la literatura especializada, la heteronormatividad hegemónica, ¿no? Hace poquito, el 8 de marzo, me tocó también dar una conferencia, también para Hidalgo, donde hablé sobre la ciberviolencia, que es un concepto trabajado a partir de la relevancia que tienen las redes sociales en la construcción de la subjetividad de los jóvenes. Y ahí yo decía, bueno, el problema es que ya entre los 15 y los 24 años, en relaciones de pareja que se recuestan bajo esta idea del amor romántico, la idealización de la pareja, el amor platónico, etcétera, el 76% de los mexicanos que tienen entre 15 y 24 años, es decir, que son jóvenes, tanto cronológicamente como culturalmente, ese 76%, ese 100% de relaciones que se dan, el 76% ha sufrido agresiones psicológicas, el 15% ha sido víctima de violencia física, y el 16% ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual. Es decir, ya entre las parejas más jóvenes de 15 y 24 años, está presente junto con las condiciones asociadas al amor romántico a la violencia estructural en los vínculos de pareja. De allí que debamos pensar que la violencia también es una condición estructural a escala social, pero es una conducta aprendida. Y aquí es donde yo hago cierta inflexión que sé que molesta mucho al colectivo, que tiene toda mi admiración por las luchas que lleva a cabo, porque además ha dado la posibilidad de que el género entre en la academia como una cuestión de estudio urgente y además relevante, pero sí sé que suele molestar a algunas personas que son de afiliación feminista, el hecho de que la conducta es aprendida básicamente por estructuras maternas, a partir de la maternidad, ¿no? Y en esto creo que hay que hacer un punto de reflexión sobre la propia misoginia, que se suma a la misoginia masculina, la misoginia femenina, en cuanto a que a veces educamos con patrones, se educan los niños o las nuevas generaciones con patrones de subordinación que se reproducen en el discurso materno en la vida cotidiana. Y ahí es donde empezamos a dar con las verdaderas causas, yo creo, de la condición de la violencia de género. Entonces, la violencia es una conducta aprendida, crece en un contexto que tiende a naturalizarla, es decir, hacerla pasar como algo completamente regular, que no nos detiene a pensar por qué se está dando, ni de qué manera se está dando, ni cómo podríamos revertirla. Es decir, hacerla aparecer en el mapa de una vida cotidiana como algo que simplemente sucede, como algo que se da por naturaleza, que no es cuestionado y que muchas veces es legitimado desde los discursos, básicamente en el seno de la familia, desde el padre o de la madre,
y sobre todo en el marco de las relaciones amorosas que comienzan a tener los niños en la adolescencia y en la juventud. Y algunas de estas frases son frases que yo he rescatado del trabajo de campo, no son ejemplos formales, son frases que me han dicho, es que sí me lo merecía, dicho por una mujer, después de un golpe o de un maltrato, es que su forma de decirme que me quiere, es que fue un mal momento y como todo ya pasará, y que soy más feliz así que sola. Entonces, en estas condiciones de los campos semánticos asociados al amor romántico de la relación de pareja, ya se está prolongando la naturalización que se origina en espacios domésticos y que hace pasar la violencia como algo más del paisaje cotidiano. La siguiente, por favor. Obviamente la cifra no alcanza, digo yo, porque hay que mirar de qué manera se recolectan, de qué manera se toman los datos. Una de las condiciones, una de las fuentes que se toman son también las denuncias de agresión o, digamos, la resolución por parte de los órganos de justicia de la causa de alguna muerte. Entonces, como esto simplemente a veces no está al alcance de la mano, a veces incluso para la Secretaría de Seguridad, no son cifras que sean fáciles de recolectar y de medir. La cifra siempre es insuficiente y nos lleva a tener una mirada miope. A partir de una conferencia que se realizó en Quito, Ecuador, en el 2007, la CEPAL, esta organización proveniente o enmarcada en las Naciones Unidas, inaugura el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. Quisiera leérselos, porque me parece que acá radica uno de los problemas que no permiten tener respuestas más acordes a la gravedad de la problemática de la violencia de género. Dice, el eje del observatorio, este es el llamado que hace el Observatorio de la CEPAL a que las naciones agrupadas bajo esta organización colaboren con la lucha contra la violencia de género, y los invita de esta manera. Dice, el eje del observatorio son las estadísticas e indicadores de género, articulados en torno a tres pilares: la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones. Esta mirada permite poner el foco sobre cada autonomía y sobre la vinculación existente entre las tres, así como entre ellas y otras dimensiones que también inciden en los logros de la igualdad para el desarrollo. La recopilación de la información estadística oficial de los países ha sido sistemáticamente complementada con diversas acciones e iniciativas orientadas a enriquecer el conocimiento acerca de avances en la lucha contra la discriminación de género en la región. Es decir, es un llamado a trabajar por la condición de género, por la no discriminación, por la no violencia, por la no subyugación de género, por la no subordinación, para potenciar la capacidad del desarrollo en las naciones latinoamericanas. Sin embargo, lo que pide son básicamente cifras, ¿sí? Es decir, volvemos al tema de la ficcionalización de la realidad social, que es más compleja que una cifra, desde una mirada reduccionista que no permite ver la condición más vinculada a la causalidad de las condiciones de la violencia de género, porque lo que hace la cifra es medir o mostrar una fotografía sin trabajar más bien las variables culturales, étnicas, sociales, históricas, que dan origen a las violencias múltiples que sufren las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo saqué directamente de la CEPAL. Es lo que les mostraba recién tiene que ver con el observatorio fundado en 2007, que comenzó a operar en Latinoamérica a partir del 2008, y los datos que encontré, los más actuales, son de 2019. Ahí tienen, la CEPAL está publicando las estadísticas de género en el rubro violencia contra la mujer y en formato de números absolutos de feminicidios o femicidios, como se dice, por ejemplo, en Argentina, y México está en el segundo lugar, con 983 muertes en el año 2019 por feminicidio. Vean que no se acerca a las cifras que yo estaba dando en el primer semestre del 2020, es decir, que están bastante alejadas. Brasil lidera trágicamente esta escala, con más de 1.900 muertes por feminicidio, y en el segundo lugar se encuentra México. ¿Sí? Entonces, es un lugar bastante
fuerte y que está mostrando precisamente la importancia que tiene justamente el poder atender a estas condiciones, las cuales yo veo como lo más importante o como lo más urgente de atender en torno a los dispositivos de naturalización de la violencia. Y la siguiente, por favor. Bueno, para quienes lo recuerden, quizás algunos estemos más viejitos y otros más jóvenes, pero yo recuerdo que no hacía muchos años que había llegado acá a esta tierra a la que le estoy muy agradecida y en la que he estado viviendo mis últimos 21 años. Cuando empezó la discusión, llevaba pocos años cuando empezó la discusión, bueno, ya llevaba un tiempito, no tanto, pero acerca de la palabra, esto que yo le llamo la palabra incómoda, feminicidio, porque muchas personas vinculadas al Poder Legislativo no querían incluirla como tal. Es decir, ahí es donde yo retomo mi formación de analista del discurso y digo, es que decir algo es crear algo. Y no porque el feminicidio no existiera antes de ser nombrado, sino porque al ser nombrado adquiere existencia legal, adquiere existencia cultural, adquiere existencia de cara a los países observadores, adquiere existencia para una nación, para un país que cuenta con algunos sectores que no querían nombrarlo, la idea inocente de que sin nombrarlo no estaba sucediendo. Está sucediendo y el crear esta palabra, el neologismo, tanto para los países del Cono Sur, femicidio, como acá feminicidio, tiene que ver con sus consecuencias, sobre todo en la esfera legal, y sobre todo el impacto de la esfera legal, desde la esfera legal hasta la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es alarmante también que los primeros días de febrero del 2020, cuando las cifras escalan y crecen exponencialmente, también circuló en los medios la cantidad de denuncias que había efectuadas de manera telefónica por niñas y mujeres en contextos de cuarentena que las exponían a un peligro multiplicado, diversificado y mayor. En esos mismos meses circuló la propuesta del titular de la Fiscalía General de la República, Gertz Manero, quien sugiere hacer reformas al Código Penal Federal para desaparecer el delito de feminicidio y considerarlo más bien como un agravante del homicidio. Esto no es un intercambio legal, no es una transformación discursiva, es una transformación material que impacta en la propia definición de lo que es la muerte de una persona por su condición de género. Entonces no me parece poco, me parece un hecho político total, con impacto en la vida, un impacto además retrógrada, además bestial, el no poder nombrar las cosas de manera tal que se pueda hacer conciencia de la gravedad de la situación de la violencia de género en el país. Sí, la siguiente, por favor. Justamente busqué varias fuentes donde hablaban acerca de la necesidad legal de la tipificación del feminicidio. No quise entrar en cuestiones técnicas legales porque no es mi ámbito específico, no estoy formada en derecho, pero sí quise compartir, y me parece que muchos ya la conocemos, pero me parece que también, yo siempre digo que cuando uno pronuncia una palabra, el mundo cambia, de alguna manera. Entonces sí quiero también hacer una lectura detallada, cómo está tipificado el feminicidio. Se incorpora al Código Penal Federal en el 2012, después de una profusa discusión en la que muchos sectores de la sociedad mexicana no querían poner la palabra en el Código Penal. Y es precisado como el delito de privar de la vida a una mujer exclusivamente por razones de género. No hay otra de su género. Y que se enlistan así, es decir, tiene que ver con violencia sexual previa al asesinato, lesiones físicas previas, antecedentes de violencia doméstica, relación sentimental con el agresor, amenazas, acoso u hostigamiento previo, privación de la comunicación y exposición pública del cuerpo de la víctima. Esto que fue llamado como tanato-pornografía, tanato haciendo alusión a la muerte, aparece vinculado al cuerpo de una mujer que es exhibido como forma de aleccionamiento social. Es decir, como una forma de decir, mira lo que te va a pasar, ¿sí?
La siguiente, por favor. La violencia de violencias, como le dije, para mí radica en un dispositivo de naturalización. La violencia es una conducta aprendida, entonces perdón, aquí estoy repitiendo el texto, pero bueno, lo que quería comentarles aquí es que justamente lo que está pasando es que cuando se naturaliza y el lenguaje tiene un poderoso factor de naturalización, es decir, lo que se dice aparece sin lo que se dice cotidianamente no tiene más barreras, pronunciamos un lenguaje que día a día se nos hace cercano, se nos hace cómodo, se nos hace no criticable, no enjuiciable. Entonces, esa parte de naturalización de la violencia con, por ejemplo, incluso dichos que provocan ahora gracia, y algunos se nos paran los pelos, como calladita te ves más bonita, y otros, mujer al volante, lo que hacen es naturalizar dispositivos de violencia que pueden crecer desde la verbalización al hostigamiento psicológico y terminar con la muerte de una persona por su condición. La siguiente, por favor. Mi propuesta a partir de esta idea de que en realidad hay que desarmar las naturalizaciones que nos atraviesan es que, si bien es comprensible que la prisa que es inherente a la acción política, que la economía de tiempos y de recursos que supone efectuar encuestas o cuestionarios les otorgue a estos instrumentos ventajas comparativas, uno no puede dejar de trabajar desde la academia y desde la sociedad con una mirada más a profundidad, más cualitativa, donde nos acerquemos a las causas culturales, sociales, históricas, concretas de las dinámicas y la naturaleza de género y las múltiples violencias derivadas de esquemas de subjugación y opresión. Entonces, es que yo considero que es necesario, urgente y prioritario promover estudios apropiados para comprender la dinámica internalizada de los roles de género, es decir, dar cuenta de cómo es la mujer quien internaliza, quien introyecta patrones de subordinación y los reproduce, no porque no tenga, digamos, porque esté en un lugar confortable, sino porque no tiene otros recursos para poder verse a sí misma en un estado de subordinación y además lo proyecta hacia sus hijos, probablemente hacia sus hijas, porque es la realidad con la cual ha crecido de manera naturalizada. Esta problemática está atravesada por factores como la etnia, la comunidad, la cultura, la producción de significado social o de sentido, la identidad, la vulnerabilidad concreta de ciertas mujeres, las introyecciones de sanciones sociales, ahorita voy a hablar de eso, en entornos culturales específicos, las dinámicas familiares y los estilos de crianza, por citar solo algunos. Cuando trabajamos la cifra, cometemos el error de no mirar más allá, de no dar cuenta de ese reduccionismo y, por ejemplo, no tener en cuenta que en algunas comunidades, pueblos originarios, si una mujer denuncia a su pareja por maltrato, sufre lo que se llama la muerte social. Es privada de las interacciones en la comunidad por parte de las mismas mujeres, porque denunciar al compañero de vida se considera algo avergonzante. Entonces, la mujer que no denuncia, la mujer que fue violada, porque puede prever que va a haber violaciones posteriores cuando se presente frente a un juez o cuando su caso sea exhibido socialmente, que no denuncian, estas no denuncias lo que hacen es la cifra que finalmente se recolecta de agresión y muerte no sea una cifra que se acerque a la realidad. Es decir, no es que esté demeritando los trabajos de encuestas o de cuestionarios, pero digo que no son suficientes y que las políticas públicas deben ser pensadas desde lugares que den cuenta del espesor cultural, político, social e histórico de la subordinación de género. La siguiente, por favor. Bueno, esto es para mostrarles únicamente, con esto quiero terminar. Este es el trabajo que se hizo, bueno, que yo hice particularmente en 4 años, y acá, bueno, no tienen por qué saberlo, son terminología de la metodología, pero las categorías emergentes son las formas en que las personas categorizan su propio pensamiento acerca de su propia vida. Entonces, acá yo no voy con un dispositivo de investigación científica o con nombres conceptuales muy difíciles y muy abstractos,
sino que trato de trabajar el mismo discurso, tratando de desnaturalizar los lugares donde la violencia se aparece como naturalizada. Entonces, en las categorías emergentes tenemos que con su pareja a partir de un vínculo melancólico, porque sienten que no pueden ser sin el otro. Entonces, soportan violencia en múltiples formas porque han sido educadas para no considerarse completas sino a partir del otro en su vida. Hay una negación que afirma la subjetividad. No puedo ser sin el otro, entonces me quedo, aunque la condición de quedarme con el otro implique mi posible extinción. La naturalización de la heteronormativización social, es decir, de el esquema binario de femenino y masculino, lleva a que la mujer haya sido considerada históricamente como abnegada y con la función de ayudar. Esto aparece tanto vinculado al discurso religioso, la mujer ayuda al hombre, ¿sí? Y aparece en un dispositivo de pedagogización, le llamé yo del vínculo de pareja, donde la mujer tiene que enseñar al esposo los quehaceres de la casa o la crianza de los hijos, como si esa fuera una cuestión de naturaleza femenina. Es decir, viene junto con el ser mujer de nacimiento, el ser biológicamente mujer, o el estar dotada de cierta anatomía femenina, el hecho de tener conocimiento acerca de los quehaceres domésticos, la crianza de los hijos o la atención de los mayores adultos en la familia. La mujer se hace cargo de esta naturalización que vincula su género a ciertas tareas y pedagogiza eternamente a la pareja, enseñándole en un ejercicio de dominación y dominado las actividades, sin que podamos decir que hasta el momento, por lo menos a partir de mi investigación, haya condiciones de igualdad en términos de la gestión de la vida cotidiana, que se le suma a la jornada laboral de la mayoría de las mujeres que ahora están saliendo, o que han venido saliendo en las últimas décadas, al mercado laboral con la idea de, con el cometido de poder sostener su familia. Piensen que en México 3 de cada 10 hogares está dirigido y provisto por el sueldo, el salario de una mujer que es jefa de hogar. Entonces aparece la naturalización discursiva de las condiciones de género y se repite. La iterabilidad tiene que ver con la reiteración que desplaza, pero no termina de ser diferente de aquello que ha sido incorporado por el discurso materno. Tienes que tener una pareja, tienes que atender al esposo, tienes que atender a los hijos. Y a veces es la mujer el juez más implacable con respecto a, por ejemplo, si otra mujer deja a sus hijos para irse a estudiar al extranjero, bueno, una condición que ahora está bastante problematizada por la pandemia, pero sufre el hostigamiento de otras de su propio género, además, por supuesto, del hostigamiento estructural que proviene de estructuras machistas, ¿no? Y la contingencia, obviamente, tiene que ver con esto de que no podemos predecir el comportamiento del género, que hay desplazamientos en los roles de género, y que hay en ellos, en ambos, tanto del masculino como del femenino, un profundo deseo de reconocimiento. Los hombres a veces persisten en sus dinámicas de opresión porque son reconocidos por sus pares, y las mujeres persisten en sus dinámicas de subordinación por lo que creen que es la naturaleza del ser humano femenino. La siguiente, por favor. Bueno, acá yo agrupaba estas categorías en lo que se llama sincretismo discursivo, es decir, esto de juntar retazos de discursos de la vida cotidiana, donde la equidad y la igualdad se tienden en emboscadas discursivas. Es decir, cuando hice la investigación, muchas de las mujeres con las que trabajé en entrevistas biográficas me decían que reconocen en su pareja un compañero igualitario en condiciones de equidad, pero cuando comenzaban a relatar, por ejemplo, las rutinas diarias, la falta de equidad y la desigualdad emergían en el propio discurso, a veces sin la conciencia que lo estaba pronunciando. La naturalización por parte de lo que le corresponde hacer a la mujer, porque así ha sido decidido desde la creación, ¿no? La mujer digamos, en el relato bíblico se desprende de la costilla de Adán, es una parte del hombre, está subordinada al hombre, es más, es el lugar del pecado original.
Entonces aparece una naturalización de la figura de la mujer vía la matriz significativa de la religión, algunos dispositivos de hostigamiento y de violencia de género, como es la categoría mi gasto, que conforma una amalgama identitaria. Cuando yo les preguntaba, cuando me decían, bueno, es que no es tan malo, o si bien me pega, pero me da mi gasto, les decía, ¿tu gasto? ¿Qué es tu gasto? Y me decían, pues el gasto de los niños en el colegio, la comida de la semana, el gas, pagar el agua. Entonces les decía, ese es tu gasto, y seguramente pasó, al siguiente encuentro, me dijeran, quedé pensando, y no es mi gasto, es el gasto familiar, pero yo desde siempre lo he sentido como un gasto propio. Y además esto de darle un gasto fijo y decir, pues ahí te las arreglas, ¿no? Entonces aparece como un dispositivo de violencia. Y la pedagogización del vínculo, natura non dat, que tiene que ver con esta frase que dice, bueno, aquello que la naturaleza nos da, que articula la naturalización de la mujer vinculada a ciertas prácticas que son estrictamente de género o femenino. Los vínculos apasionados, donde se trabaja la persistencia en el vínculo para no extinguirse, es decir, si no puedo ser sin el otro, prefiero ser en subordinación que perecer. La vida satelital articulada en torno a los hijos, por ejemplo, es decir, priorizar a los hijos y dejar todo por los hijos, porque eso forma parte también de la naturaleza de la maternidad. Y las violencias misóginas, es decir, la violencia consigo misma a partir de la incorporación de un discurso que nos pone en subordinación. Y también esto de la transmisión inter y transgeneracional, que tiene que ver con la potencia performativa, es decir, que produce un efecto a partir del discurso que ingeneriza a partir de condiciones de naturalización del género. Es decir, naciste mujer y estás destinada a casarte, ser madre, postergarte, abnegarte y dar todo por tu familia. En muchos casos, por ejemplo, cuando yo trabajé en la categoría de fidelidad, me decían, bueno, en el hombre aparece como un juego de seducciones que no tiene mayor implicación, pero si la mujer es infiel, así me lo decían, se lleva entre las patas a la familia, ¿no? Entonces la mujer está mal vista si es infiel, y el hombre es visto como alguien que está jugando, como un niño desposeído de culpabilidad porque finalmente no tiene mayor importancia. Bueno, esta es una probadita de las categorías que se pueden trabajar desde otros enfoques que superan el reduccionismo estructural de la cifra, que si bien nos da a conocer una realidad alarmante, no permite desnaturalizar estas naturalizaciones que nos atraviesan y que nos llevan a muchas mujeres a persistir en subordinación, y la persistencia en la subordinación tiene como su manifestación más horrorosa la muerte en virtud del género. Bueno, esto les quería compartir, creo que es la última, si quieren pasar a la última diapositiva. Les agradezco mucho la escucha y pues aquí quedo atenta a algún comentario. Muchas gracias. Y le recordamos que tenemos nuestro chat abierto para que esto pueda suceder. Mientras tanto, me atreveré a preguntarle, si me lo permite, doctora. Hay una situación que bastante se menciona dentro de su presentación, lo que es la violencia como una conducta aprendida, ¿no? Y bueno, si con esto sumamos lo que es nuestra cultura como México, que tiene un sinnúmero de factores que vienen a jugar en contra, por decirlo de alguna manera, como es la religión, como es pues toda esta situación de la prioridad que se nos da a los hombres en muchos factores, ¿no? Pero algo que tenemos que estar trabajando, y me queda claro, es la parte de cómo hacer que esta conducta realmente no se aprenda de esta manera para que sigamos cometiendo los mismos errores, ¿no? Y aquí entra en juego una participación muy importante, que es de nuestro sistema educativo mexicano. Y como instituciones educativas, como es la Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿qué considera usted que tendríamos que hacer, o por dónde tendríamos que empezar? Sé que tal vez podría ser una pregunta muy complicada, pero ¿dónde estaría el primer paso importante que tendríamos que dar como institución para que esto cambie, para que esto se vuelva en un factor a favor de toda la sociedad en general? Sí, mira, la problemática es muy compleja, entonces pensar cuál sería el primer paso, yo creo que hay que dar
como digamos, como una respuesta bastante multidimensional, en múltiples frentes, pero básicamente quizás el primer paso sea el hogar, ¿no? Es decir, esta educación no formal, pero que es cotidiana y es constituyente. Yo soy terapeuta, entonces también lo veo mucho en la terapia, que va conformando nuestra primera socialización, que es en relación con papá y mamá, o con mamá o con papá, de acuerdo con quien se quiera, con alguna tía, con alguna abuela, de acuerdo a las condiciones familiares en las que se crecen. Pero ahí está el primer nudo de sentido que nos ata la condición de género a ciertas tareas, a cierto rol a desplegar socialmente, a cierta apariencia, a cierta sexualidad, a cierto deseo erótico incluso, ¿no? Y desde ahí vienen las primeras condenas o las primeras cancelaciones. Hay un autor que a mí me maravilla en sus trabajos, que se llama Paco Vidarte, y que dice algo muy provocativo, que dice la condición de género tal cual la vivimos como parte de un esquema de subordinación y de violencia, cambiar cuando un partero o una partera, en vez de decir felicitaciones mamá, acaba de tener un varón o acaba de tener una niña, diga felicitaciones mamá, usted acaba de tener una lesbiana, ¿no? Y abrir esta posibilidad del género a otras múltiples identidades y subjetividades. Lo otro, Juan Alberto, es la educación. Muchos maestros se han incorporado a esto incluso del lenguaje, que yo no estoy tan de acuerdo, pero eso sería otra discusión. Si no me parece que haciéndole un make-up al lenguaje cambiemos la condición natural de la violencia de género. Se han incorporado, pero hay otros muchos que persisten en ese esquema binario, en ese esquema donde el niño se le permite ser más travieso, la niña tiene que estar más quietita. Y esto tengo ejemplos de ahora, o sea, de hace 3 meses atrás, donde a una niña de 7 años se le prohibía incorporarse al equipo de fútbol de su escuela precisamente por su condición de género, ¿sí? O un ejemplo más viejito, que es de mi propio hijo, que ahora tiene 11 añitos, y que le decían en el kinder, tenía 3 añitos, había una tormenta, sonó muy fuerte como un trueno, entonces la niña que estaba al lado se puso a temblar o a llorar, y la maestra se acerca y le dice, Luciano, abrázala, tiene miedo. Y le dice, ¿qué? Yo también tengo miedo, ¿no? Esta idea de que, pero desde esos lugares se va conformando la idea de que el hombre es fuerte, debe proteger, entonces esa protección vale un pago de una cuota de mantenimiento para la protección, como hacemos con algunas filiales de corrupción de la policía, ¿no? Entonces, primero la educación en la casa, segundo, y la educación de los padres sobre todo, en las condiciones, porque acá, yo digo, en la terapia tengo lleno de pacientes que me dicen es que me pasa esto con mi novio, pero mi mamá me dice que me calle, que mejor, que mejor lo conserve, que es un buen partido, se privilegia, por ejemplo, la cobertura económica sobre la felicidad, ni siquiera se pone a pensar a veces o la mamá o el papá en las condiciones de felicidad o de realización de su hija o su hijo, sino más bien en otras condiciones que tienen que ver con la subordinación. Entonces me parece que la familia es el primer lugar, porque así como cuando yo trabajé en condiciones de seguridad de la sociedad mexicana en polígonos de riesgo, los mismos habitantes me decían es que la violencia intradoméstica escala a nivel social. Si dejamos de ser violentos con nuestros hijos, los hijos no aprenden la violencia como un modo de relación y eso no pasa a incorporarse a una dinámica social. No sé si respondí a Juan Alberto, pero pues por ahí va la idea. Claro que sí, muchas gracias, doctora. También entiendo perfectamente que es una pregunta muy arriesgada incluso por la complejidad de la situación. Pero sí, perfecto. Mire, a través de nuestro chat dentro de la plataforma nos hace saber la licenciada Verónica Covarrubias. Primero que nada la felicita por el amplio conocimiento que tiene sobre el tema y la forma también en la que nos está compartiendo sus experiencias a través de todas las actividades que ha realizado y también externa que la mantuvo muy interesada durante toda la presentación. De mismo modo, el licenciado Aldo Ulises nos comenta dentro del pluralismo cultural en México, en el tema del interculturalismo, ¿cómo podemos incentivar principios de equidad y respeto de una manera efectiva? Bueno, acá va otra pregunta que es una preguntota, porque en realidad el interculturalismo ya es un tema complejísimo. Yo di un ejemplo, el ejemplo que di de las mujeres que no pueden denunciar a la violencia por parte del marido para no sufrir lo que se llama la muerte social, es decir, que no sean
castigadas por sus mismas compañeras comunitarias, nos lleva a cuestiones de usos y costumbres, ¿no? Sí es posible mirar y es posible justamente no a partir de técnicas en las que un investigador se acerca, hace una encuesta, porque esas mujeres precisamente no lo van a decir, porque la dinámica de encuesta es una dinámica que presupone evaluación, ¿sí? Y que además, como da opciones de respuestas cerradas, no tiene la posibilidad de que alguien pueda diversificar la respuesta. Ahora, si yo me siento a hablar durante una hora con una persona, puedo sacar una información más profunda e incluso puede encontrarse la persona diciendo aquello que no quería decir en un principio porque se sentía comprometida emocional o de alguna manera por los vínculos que tiene, emocional o personalmente con alguna persona, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar justamente las condiciones de nuestra interculturalidad, donde la desigualdad es abrumante, es abrumadora, es decir, hay muchas condiciones de desigualdad, de discriminación, de estigma, y empezar a pensar que los principios de equidad tienen también una base cultural. Es decir, tenemos que empezar a entender la cultura de estas multiplicidades que invoca el término interculturalidad o multiculturalismo, y empezar desde ahí a provocar cambios, pero desde la propia cultura, es decir, desde la propia enunciación de ellas y ellos acerca de sus condiciones culturales. No se les puede imponer, porque es como yo decía, bueno, finalmente, ¿quién entiende la ley contra la violencia de género? Plagada de términos técnicos. Es decir, ¿quién puede leerla y decir, esto es lo que me está pasando? Es decir, si no tenemos un acercamiento más dialógico, más centrado en el trabajo a profundidad, en el trabajo con un par que tiene otra mirada sobre la realidad social, tampoco vamos a dar cuenta ni de la diferencia que presupone el interculturalismo, ni de por qué esa diferencia, que es una maravilla en términos de diversidad, es convertida en desigualdad de acceso. Entonces me parece que ahí se juntan dos problemáticas complejísimas, que son el género y el interculturalismo, pero que no nos deben dejar pasmados, sino en capacidad de tejer diálogos y concertar acciones en virtud de un sustrato cultural, histórico y social específico. Muy bien, pues agradecemos la participación de la doctora Sonia Irene Sanauja. No cabe duda que nos ha dejado sobre la mesa muchísima información y muchísimos temas para continuar en estas actividades en conmemoración del Día Naranja. Sabemos de su agenda muy ocupada, agradecemos de verdad infinitamente su participación y pues bueno, para la Autónoma del Estado de Hidalgo esto es muy significativo y pues bueno, nuevamente agradecer muchísimo por lo que nos ha compartido en este momento. La agradecida soy yo. Muchas gracias. Me voy a desconectar, espero que sigan pasando una jornada provechosa. Agradezco muchísimo la invitación, pero sí tengo compromisos inmediatamente, entonces una vez más te agradezco mucho, Juan Alberto, y agradezco a la maestra Elena, a quien la tengo en el mayor reconocimiento y con una amistad de años. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto compartir con todos ustedes la presentación y aquí estoy para lo que deseen cuando les sea oportuno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Te agradezco infinitamente nuevamente y estamos en comunicación. Felicitaciones, como siempre, tan activa, como siempre, apoyando y exponiendo los conocimientos a la área académica. Muchas gracias, Sonia. Te lo agradezco. Estamos. A ustedes, que estén muy bien. Excelente Buena día. jornada. Hasta luego. Gracias, igualmente. Como las restricciones de movilidad y comunicación, se está permitiendo el incremento de riesgos que favorecen la violencia de género. Estamos enfrentando, además de que incrementa la posibilidad de desempleo y con ello la disminución de ingresos económicos. Y aunado a esto, el estrés de la pandemia. Esto puede permitir el incremento en la frecuencia y la severidad de la violencia. A pesar de que nos encontramos en medio de la crisis y de que existen muchas complicaciones para la obtención de datos, se pueden dar adelantos del impacto que ésta está teniendo dentro de la sociedad en la que estamos viviendo. Y con esto, la importancia de generar también redes de apoyo que permitan contrarrestar las consecuencias de la misma. Escuchemos a continuación las palabras de la maestra Claudia Ivonne Barrera Almaraz,
quien es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, titulada bajo la tesis La industria mexicana refresquera bajo el paradigma de Bain en el 2003. Cursó estudios de maestría en Planeación y Desarrollo Regional, PNPC, por el Colegio del Estado de Hidalgo en el 2015, bajo la tesis Pobreza multidimensional en el municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo, 2000-2010, una solución a la pobreza. En la actualidad es doctorante en Ciencias Sociales PNPC por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y se encuentra desarrollando su tesis Mujeres campesinas obreras en la microrregión Tula-Tepeji, en escenarios de violencia de género 1980-2020. Ha participado en diversas actividades dentro de las cuales destacan Protocolo de Actuación para Adolescentes Embarazadas del Estado de Hidalgo con la Secretaría Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se encuentra en espera de la publicación del artículo Efectos del síndrome de burnout en los docentes de la UAEH y la UES ante la pandemia generada por la COVID-19, consecuencia del espacio laboral diluido en el contexto familiar en el periodo marzo-julio 2020. Ha tomado diferentes cursos y conferencias, dentro de los cuales destacan ponencia en la Universidad de Oviedo, España, sobre las tareas de cuidados y Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ponencia en la Universidad de El Salvador sobre violencia de género. Fue ponente en el tema Estrategias de supervivencia de las mujeres campesinas obreras en la microrregión Tula-Tepeji, en escenarios de violencia de género en el periodo 1980. Participó en el 16º Congreso Nacional sobre Empoderamiento Femenino. También fue ponente en el debate teórico de la incorporación de las mujeres campesinas obreras al mercado laboral. Nuevas formas de violencia dentro del 9º Congreso Internacional de Investigación Social, celebrado en la UAEH en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, entre muchos otros. Participó en los cursos y diplomados de mujeres y niñas desde una doble perspectiva, en el tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Participó en el Congreso Internacional Violencias, Resistencias y Espiritualidades en la Universidad Iberoamericana, Seminario de Posgrado de Estudios Culturales y Feminismo de la UNAM, en el Diplomado de Masculinidades, Género, Poder y Política por la UNAM. Y en el Instituto de Liderazgo Simón de Behavior, Mujeres y sus Derechos, impartidos por el proyecto de televisión independiente AC. Ha participado en el 18º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2013, Integración Territorial y Desarrollo hacia Políticas Públicas Alternas. Ha tenido la oportunidad de participar en el ámbito laboral, en administración pública, como administradora general del Centro Casa Cuna DIF Hidalgo y Área de Recursos Humanos del DIF Hidalgo, gestión de trámites, nóminas, cálculo de suplencias, resolución de problemas, administración de recursos materiales, humanos y financieros. Del mismo modo, participó en el banco inglés UFX Bank, en el INEGI en la coordinación Zona Tula, en la presidencia municipal de Pachuca de Soto, con el cargo de jefa de departamento, integración de expedientes, contratos, acuerdos. Actualmente imparte clases en la UAEH a nivel bachillerato, en Ciencias Exactas y Sociales y Económicas, y a nivel maestría en Metodologías de la Investigación. Ella nos hablará de su ponencia titulada La importancia de las redes de cuidado femenino en la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra María Elena. Muchas gracias a todos y todas las asistentes. El tema que nos compete el día de hoy revisar es la importancia de las redes de cuidado femeninas en la pandemia de COVID-2019. La siguiente, por favor. Para poder empezar a hablar de estas redes de cuidado, es necesario identificar qué significa cuidar. Y cuidar significa ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o en buen estado, y a lo que añadiría yo, pese al bienestar de las mujeres. La siguiente, por favor. Esta definición la integro a partir de lo que he revisado a lo largo del doctorado, y me parece que es una
definición mucho más cercana a lo que las mujeres conocemos como cuidado. El cuidado es el acto de amor más grande demostrado por las mujeres a la humanidad y en el que deseamos que se impliquen los hombres. La siguiente, por favor. Si tuviste algún familiar o enfermo o enferma, ¿cómo lo cuidaste? Esta experiencia nos ha llevado a situaciones en las que las mujeres estamos implicadas en el cuidado, en la que se nos ha otorgado desde la niñez esta consigna del cuidado. Bueno, pues a mí me pasó lo siguiente, ¿no? Estaba yo en casa, encerrada, no salía y de repente tengo el virus, ¿no? Entonces, 3 tratamientos, me enfermo, pero en esta incredulidad que a veces, pues la misma enfermedad, uno dice, no, pues nada más es gripa, y que estas cuestiones culturales que la misma familia te va diciendo, oye, no, 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 seguro fue porque te saliste al frío, este tipo de situaciones que se van minimizando y que llegaron a implicar a 7 miembros de mi familia, me parece pues sumamente importante, ¿no? Cada uno con COVID en con diferentes síntomas, a algunos no les dio nada, a otros les dio temperatura y la garganta 2, 3 días. A mí me duró más de 2 meses entre terminarme de recuperar. A mi madre la tuve bueno, fue hospitalizada básicamente porque estuvo aquí en casa como si tuviéramos un hospital, pero con oxígeno. No la quisimos llevar como tal al hospital porque se nos hacía que pues ante la demanda y saturación de los hospitales, pues queríamos nosotros brindarle la mejor atención porque sabíamos que en un hospital se le iba a dar preferencia a otro ser humano, quizá más joven, sobre la vida de una persona ya adulta mayor, ¿no? Entonces, todos estos elementos fueron los que nos hicieron tenerla en casa. Esa fue mi vivencia desde COVID y que me gustaría compartirla con ustedes porque además todo esto tiene un costo y en este costo no nada más es económico, este costo tiene una implicación en los cuidados, en ver a tu enfermo o enferma y bueno. Esa es mi experiencia, ¿no? Se me hizo muy importante, digo, si bien yo trabajo los cuidados desde el punto de vista científico, me parece que esta experiencia pues me da un panorama mucho más grande y me gustaría compartirlo con ustedes porque es necesario hacer conciencia sobre quiénes cuidan. Lo que yo quería ver, la siguiente, por favor, es, ¿sabes a cuánto ascienden los gastos por tener un enfermo COVID en casa promedio? Pues si más o menos le echamos la prueba COVID 3,000, que ande 3,400 en Chopo, vamos a dejarlo en 3,000 pesos. El concentrador de oxígeno te sale en 40,000 pesos. Los medicamentos, tratamiento y estudios en general, en que son tomografías, en que son la prueba IgG, IgM, la lincomicina, una serie de medicamentos que ahora no los recuerdo todos, pero alrededor de 50,000 pesos. La enfermera o enfermero que necesita en los peores momentos tu enfermo, porque necesita suministrarle estos medicamentos vía intravenosa, había quien cobraba desde 500 pesos día hasta 2,000 pesos día. O sea, hice como el menor cargo para que más o menos se dieran cuenta y hacer conciencia de alguna forma también de por qué es tan importante traer el cubrebocas, ¿no? O sea, a esto asciende. Ahora, la persona cuidadora, pues sí, no la, vaya, nos la ahorramos, ¿no? Porque fuimos nosotras las que estuvimos principalmente al cuidado. Eso no quiere decir que los hombres no se implican, pero de otra manera, se implican mucho menos, se implican con a lo mejor dar el gasto o pero no de la misma forma que se implica una mujer en el cuidado, porque esta enfermedad requiere cuidados de tiempo completo, o sea, 24 horas. El médico que necesitas que te esté llamando 3 veces al día para monitorear el oxígeno. Este costo de una persona
que necesita oxígeno, estamos hablando de 150,000 pesos lo que se gasta en una persona que necesita oxígeno en promedio, ¿no? Se me hizo importante porque me parece que sí se habla de COVID, pero no se habla de que es muy difícil en esta situación en donde el 50% de la población es pobre en México, acceder a 150,000 pesos, sí, es muy complicado y bueno, además del cuidado que necesita esa persona, ¿no? Como son las nebulizaciones, como una serie de actividades que hay detrás. La siguiente, por favor. ¿Qué implica tener un enfermo o enferma COVID en casa que requiere oxígeno? Pues implica dar medicamentos a horas específicas, o sea, cada 8 horas, comprar los medicamentos, hacer la comida especial para el enfermo o la enferma, limpiar su cuarto, el baño donde se encuentra confinado o confinada, comprar alimentos especiales para fortalecer su sistema inmunológico, las frutas, las verduras, dar baños de esponja a los enfermos en caso de que no se puedan bañar, porque si se bañan les baja la presión con el calor, con el vapor, y si de por sí tienen problemas para respirar, pues eso sería un caos para ellos, ¿no? En ese momento, ayudar inclusive a ir al baño a las personas que están enfermas, porque hay puntos en los que la enfermedad los puede dejar tan, eh, tan dañados que les cuesta caminar, dar unos pasos, les cuesta, les sofoca. Entibiar el agua tibia para que tome la persona enferma, o sea, hay que estarle dando agua constantemente para que también ayude como para descongestionar y para que saque las flemas, tomar los signos vitales 3 veces al día, incluyendo temperatura, oxigenación, llamar al médico a cualquier hora para comentar las complicaciones. O sea, es una tarea de tiempo completo el cuidado, más aparte el lavado de la ropa de cama, es una atención completa en la que estamos siendo implicadas principalmente las mujeres. La siguiente, por favor. Esta solamente es una invitación a que se pongan el cubrebocas. O sea, si lo logramos superar sin necesidad de oxígeno, pues qué bien, pero si no, eh, yo les preguntaría, conseguir 150,000 pesos en este momento, pues para mí sería complicadísimo, ¿no? Afortunadamente tuvimos estas redes de apoyo entre las cuales fuimos consiguiendo todos estos elementos, pero en caso de no haberlos tenido, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? La hubiera llevado a lo mejor al hospital y en el hospital probablemente no hubiera habido camas para ella. Entonces, creo que todo colabora eh, para que ella pudiera estar bien. Las mujeres hemos trabajado más de lo que te imaginas en pandemia, no nada más dentro del hogar cuidando enfermos COVID, sino también en los hospitales. Las enfermeras sobre todo, están ya muy cansadas y también los médicos, ¿no? También hay que reconocer el trabajo que han hecho médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, que mayormente son enfermeras las que están ahí. La siguiente, por favor. El cuidado se ha asignado a las mujeres de manera histórica, de ahí que las veamos como enfermeras en hospitales, vacunando, en los hogares haciéndose cargo de los enfermos y las enfermas COVID principalmente. Estas redes de cuidado en realidad se articularon a nivel global con la pandemia, pero han existido desde el momento en el que el primer ser humano necesitó cuidados al nacer. O sea, nos hemos volcado en ellas. Estos cuidados han sido invisibilizados bajo la bandera del amor. Decir, ay, es que lo cuida porque lo quiere. Y en realidad sí es eso, ¿no? Sí se quiere a las personas. Lo que pasa es que eh, se necesita también una remuneración. No nada más se vive del amor. O sea, habría que exigirle al Estado que se nos
reconozca monetariamente, que se nos reconozcan los derechos sociales, como es prestaciones, vacaciones, aguinaldo, este tipo de prestaciones, porque finalmente a quien estamos cuidando forma parte de la estructura ocupacional del capitalismo, ¿no? Ya sea un maestro, ya sea si la persona es que es un maestro, una maestra, si es un taxista, si es una taxista, o inclusive si son niños o niñas, también si a ellos estuvieran enfermos, también se está cuidando a la futura base obrera. Entonces es necesario visibilizar el trabajo que hay detrás de esta pandemia y que me parece que está oculto bajo la bandera del amor y que debería eh, incorporarse en los costos de la producción de los bienes y servicios que se están produciendo en el país. Y dice, mmm, pues todas ellas eh, han estado al tanto para que nosotras y nosotros pudiéramos sanar al precio de la propia vida de las mujeres. O sea, muchas veces las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas por decir, híjole, está enfermo o está enferma, eh, necesito comprarle esto. Bueno, pues aunque yo ya no me compre eso. Entonces, todo lo volcamos por los otros y nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos de que también nosotras necesitamos estar bien para que los otros también puedan estar bien. Entonces, es el reconocimiento del trabajo de cuidados que está ahí en esta pandemia y que está totalmente oculto e invisibilizado. La siguiente, por favor. Era lo que les comentaba, las mujeres que no reciben un pago al interior del hogar ni prestaciones sociales por estar a cargo de enfermos y enfermas COVID, y cuando lo reciben, como las enfermeras, suele ser precario. Entonces, ¿dónde habría que preguntarle al Estado? Están estas compensaciones sociales de cuidado, porque si bien es cierto, les dan a los abuelitos de 65 y más, o a las personas mayores, perdón, eh, eh, ¿dónde están estas compensaciones por el trabajo de cuidado que nosotras realizamos? Creo que ahí le hace falta mirar al gobierno, cuando en realidad las mujeres cuidan a las actuales o futuros trabajadores y trabajadoras del sistema capitalista patriarcal neoliberal, llámense maestros, alumnos, niñas, niños, choferes, taxistas, cualquier profesión que venga a la mente, cualquier actividad contribuye al enriquecimiento del capitalismo. Entonces, eh, habría que reclamar estas compensaciones por el trabajo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. ¿Cuánto gana una ama de casa por cuidar una persona con COVID? Pues solamente 0 pesos y eso sí, quizá a veces es el agradecimiento social de me cuidó, estuvo al tanto, pero no hay dinero. Y veamos cuáles son los salarios que a nivel institucional son otorgados, como en el IMSS dice 8,600, en el ISSSTE 8,300, particular de 100 a 1,000 por hora. Aquí en Pachuca me parece que está creo que en 250, y hospitales privados que ahorita no están funcionando, me parece que para COVID son muy pocos, que sería mucho mayor el salario de acuerdo a lo que esto nos expone. Sin embargo, como yo les comentaba, todo lo que se tiene que hacer para el cuidado de una persona COVID, yo creo que para mí el salario estaría igualado al salario de un médico por el tiempo completo que se tiene que invertir en los cuidados. O sea, estás 24 horas con el enfermo o enferma COVID. La siguiente, por favor. Dice, las mujeres se alzan en solidaridad. Somos mujeres líderes que luchan para salvar vidas y proteger el sustento de todo el mundo frente al COVID. Hay que visibilizar el trabajo de cuidados de las mujeres que se articulan para sacar adelante a sus familias. O sea, ya no nada más estamos en casa. Ahora lo veremos. La siguiente, por favor.
en esta, ¿dónde están los hombres en el cuidado? Hay una balanza que se encuentra desequilibrada. Hombres y mujeres estamos en la jornada laboral en esta pandemia, sea desde casa, eh, sea que tengamos que salir. Eh, por el lado de los hombres, ellos terminan su jornada laboral y descansan cuando llegan a casa. Piden que se les sirva de comer, otras veces se sirven ellos, las menos, les lavan la ropa, se le plancha, mientras que las mujeres la carga laboral es la siguiente. Hay una jornada laboral, limpian la casa, cuidan enfermos COVID, hacen de comer, lavan ropa, plancha, hacen compras para el hogar, se hacen cargo del cuidado emocional de las y los integrantes de la familia. Entonces, ese me hace muy importante como hacer visible y reconocer el trabajo que estamos cargando las mujeres en COVID. La siguiente, por favor. ¿Dónde están los hombres dentro del cuidado? Deben hacerse conscientes y tomar parte de las tareas de cuidado. El cuidado no es un trabajo exclusivo de mujeres, es una responsabilidad social. Necesitamos corresponsabilidad en el cuidado. Es un llamado para implicarse de manera urgente a eh, a colaborar dentro de la casa, no a ayudar, porque no es una ayuda, es una colaboración conjunta. La siguiente, por favor. Eh, en cuanto, estos son algunos de los privilegios masculinos familiares. Entre ellos, los hombres reconocen que siempre los han cuidado más de lo que ellos han cuidado. Entonces hay un reconocimiento social de que no están implicados de la misma forma que nosotros. E inclusive en esa foto lo dice en esa imagen, perdón, lo dice muy claramente. La mamá está cargando a la niña, pero todos, o por lo menos el niño y el hombre la toman del brazo. Y a la otra niña pareciera que está al cuidado del perrito, ¿no? Entonces, eh, podemos modificar estas construcciones sociales tradicionales que nos están dañando, que nos están oprimiendo, que nos están lastimando y que privilegian a otros. Entonces, bueno, es una invitación para ser colaborativos en estos momentos dentro de su casa, dentro de su hogar con las mujeres que están a su lado, ¿no? La siguiente, por favor. Y la siguiente es una invitación a cuidarnos a nosotras mismas. Nos olvidamos de nosotras por velar por los otros. Entonces es algo muy interesante. Y en el siguiente, por favor, me gustaría que yo entiendo que estamos muy estresados todos y todas, que este encierro pues ha causado estragos emocionales también con nosotros. Entonces les pediría que pudiéramos reproducir este video para podernos relajar y con eso terminaríamos la plática. Nada más son 4 minutos, me parece, para que podamos relajarnos. Y adelante, cierro mi micrófono. En primer lugar, vamos a buscar un lugar tranquilo y relajado. Vamos a buscar una posición cómoda. Puede ser sentado o tumbada. También vamos a taparnos. No vaya a ser que nos quedemos fríos o frías. Vamos a ver cómo respiramos. Vamos a respirar normal, a inspirar y a expirar. Simplemente respira. Inspira, expira. Inspira y expira. Ahora quiero que relajes tu cara.
que dejes tu cara completamente relajada. Verás que al dejarla completamente relajada, adoptas una expresión más seria. Quiero que adoptes esa expresión seria, con la cara totalmente relajada. Mira a ver qué sientes. Ahora quiero que empieces a sonreír. Una sonrisa leve, normal. No tiene que ser una sonrisa forzada. Simplemente sonríe. Intenta sonreír. Y mantén esa sonrisa en tu cara. Quiero que mires qué sientes ahora mientras estás sonriendo. Vuelve a dejar tu cara relajada, seria. Una cara sin sonrisa. Una cara seria. Algo ha cambiado, ¿verdad? Y ahora quiero que vuelvas a sonreír. Sonríe. Y quiero que mires hacia el techo. Que eleves la barbilla, no en una posición forzada, solo levantar un poquito la barbilla y mirar al techo mientras sonríes. Y quiero que mires a ver qué sientes. Sigue sonriendo. No hace falta que pienses en nada en concreto, solo en sonreír. Y ahora vuelve a colocar tu cabeza en su posición normal. Baja la barbilla y poco a poco deja de sonreír. Vuelve a tener una expresión seria. Algo cambia, ¿verdad? Cuando sonreímos, nuestro cerebro no entiende muy bien por qué, pero automáticamente empieza a sentirse mejor. Aunque tú te sientas mal y triste, el simple hecho de sonreír conecta con una zona muy antigua del cerebro, que le dice que todo está bien. Despliega una sensación de bienestar. Y levantar la barbilla mirando hacia el techo hace que dejemos despejado el cuello, algo que hacemos cuando nos sentimos bien. Por eso cuando reímos a carcajadas echamos la cabeza hacia atrás, porque el cuerpo entiende que no hay situación de peligro. Sin embargo, cuando estamos tristes o tenemos miedo, encogemos la barbilla hacia el pecho para proteger el cuello. Es un instinto primario que conservamos desde hace millones de años. Por eso a veces, para engañar al cerebro, levantar la barbilla y sonreír, aunque estés mal, hace que tu cerebro se sienta un poquito mejor. Así que practícalo y sonríe. Muchas gracias. No tenemos los derechos de autor pero pueden ustedes consultarlo en YouTube. Se llama Relajación y Sonrisa Guiada para Profesionales Sanitarios y ustedes pueden consultarlo si gustan. Les dejamos el enlace en cuanto terminamos para que puedan regresar cada vez que se sientan estresados o estresadas, puedan regresar a darse un tiempo para ustedes. Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, si no, muchas gracias. Aunque es muy difícil sacar conclusiones de cualquier suceso histórico, y más cuando nos encontramos viviendo en medio de la crisis, es urgente tomar decisiones ya que la violencia de género es un tema que tenemos vigente en nuestro país, incluso desde mucho tiempo atrás. Ahora, agregando las dificultades que nos integra la pandemia, se complica mucho más la problemática. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y según la CEPAL, en 33 países de la región, durante el 2019, las cifras de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaban las 3.800. Muchas gracias, Claudia, por tu participación. De verdad, agradecemos infinitamente el que nos hayas acompañado el día de hoy. Estoy segura de que esta
plática suma, coadyuvará a sensibilizar y a disminuir la violencia hacia las mujeres. Agradecemos la participación de todos los presentes y estaremos retomando nuestra actividad el próximo mes. Muchas gracias a todas y a todas.